Hola a todos, muy buenos días a todos los que a todos los que van ingresando a esta sesión. Vamos a dar comienzo con nuestro webinar sobre la prima de riesgos de trabajo 2023. Con mucho gusto los dejo con el doctor Diego Ramírez del grupo OutHelping. Hola, buen día a todos. Gusto en saludarlos de nuevo. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es una presentación sobre algunas particularidades que se deben de tomar en cuenta en la elaboración de la prima de riesgo de trabajo para este 2023. Y posterior vamos a ver una guía rápida que publicó el Seguro Social, que estoy seguro que muchos de ustedes ya la tienen, si no es que todos, donde veremos algo rápido la elaboración en el SUA y la presentación a través del escritorio virtual del ITSE. Aunque esto no exime que si uno los quiere, la quiere hacer a la antigüita en el archivo de Excel e imprimir la relación de casos e ir a la subdelegación a presentarla en la ventanilla 1 y 2, pues también se puede hacer sin ningún problema. Lo único que hay que tomar en cuenta pues es nada más que si lo hacemos a través de internet pues nos evitamos fácilmente la fila, ¿no? Bueno, el temario que vamos a ver pues es, vamos a ver con exactitud qué es un riesgo de trabajo. Esto en el supuesto de la LEFA de trabajo. Vamos a ver qué es un riesgo ante la ley del Seguro Social. Y aunque no queramos, pues bueno, vamos a tener que tocar una pequeña remembranza de lo que es el COVID y cómo afectó en los riesgos de trabajo y si en la actualidad se siguen considerando para los riesgos de trabajo o ya no, ¿sale? Vamos a ver el planteamiento del Seguro Social y pues una pequeña remembranza a través del medio de defensa del procedimiento administrativo del Seguro Social en caso de que nos hayan fincado un riesgo de trabajo, una enfermedad de trabajo y no estamos de acuerdo. Aunque ahorita por la fecha ya, pues en estricto sentido y de manera conservadora la deberíamos de considerar para nuestra declaración, pues si bien ya nos sucedió, no estamos exentos de que nos vuelva a suceder y de que lo podamos hacer como un medio de defensa ante el Seguro Social. Recuerda que durante la presentación puedes ir escribiendo tus dudas si es que se presentan y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas donde si está en mis manos contestarte la pregunta lo haré. En caso de que no, me la llevo y te la contesto en el transcurso del día de hoy o a más tardar el día de mañana, ¿sale? Si tú quieres al final escribir tu pregunta, no pasa nada, lo puedes hacer con toda confianza. Y recuerda que también las presentaciones, así como la guía de la declaración y presentación de la prima de riesgo, la compartiremos al correo donde te hayas registrado. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar primero por qué es un riesgo de trabajo ante la LEFA de trabajo, ¿no? Recordemos que el accidente de trabajo se define como toda lesión orgánica o perturbación funcional con motivo del desarrollo del trabajo. Es decir, yo estoy desarrollando un trabajo y por estar haciendo 100 vueltas para atornillar algo, me lesiono la muñeca, ¿no? Esto es lo que consideramos como un accidente de trabajo. Y esto tiene una relevancia importante, que sea en el lugar y tiempo en el que se presta el trabajo. Recordemos que cuando hablamos de riesgos de trabajo, hay tres clasificaciones. La primera clasificación es el trayecto. Salgo de mi casa y en trayecto al mi centro de trabajo me lesiono, sufro un accidente y lo consideran riesgo de trabajo en trayecto. ¿Sale? Recordemos que la ley del Seguro Social hace valer esto por un lapso de 2 horas. 2 horas una persona desde que sale de su casa hasta que se presenta en el centro de trabajo está cubierto por un riesgo, por un posible riesgo si llegara a tener un accidente, pero se considera en un trayecto. Estos no de riesgo de trabajo, ¿sale? Están exentos. La otra
clasificación, bueno, y cuando la persona sale del trabajo y se regresa a su casa, también está cubierta 2 horas y es la misma metodología y el mismo criterio. Si la persona se accidenta de que sale de su casa, del centro de trabajo hacia su casa, está cubierto 2 horas, siempre y cuando, cabe mencionar, no exista ninguna desviación. Es decir, que no es que haya ido al súper y regresó del súper y cargando se accidentó y se considera porque la cubren 2 horas, no. Es exclusivamente cuando sale del centro de trabajo derechito a su casa. Y en el otro criterio es igualito, de cuando sale de su casa a el centro de trabajo sin ninguna desviación. Por eso es importante que cuando nos llega el famoso ST7 se llene oportunamente y de manera muy detallada. Lo más recomendable es poner la ruta y cuando se está haciendo la investigación, porque el médico en el procedimiento administrativo del Seguro Social debería de hacer esta investigación, pero lo más común para ellos es fincar el ST7 y que el patrón sea quien tenga la buena fe de defenderse o de aceptarlo. Muchas veces en la descripción de la ST7 se cometen errores al llenado del ST7 y por eso la mayoría los fincan como riesgos de trabajo. Una vez fincado como riesgo de trabajo, tú puedes meter un escrito en defensa al procedimiento administrativo del Seguro Social, donde pues no tendría razón de ser como riesgo de trabajo porque el médico de cabecera no hizo la investigación correspondiente. Entonces, por eso es muy importante si tú llenas o te toca llenar ST7, pues describas que tuvo una desviación, si es que la hubo, o detallar cómo fue que pasó el accidente para que te sume o no a tu prima de riesgo de trabajo, ¿sale? Es el primer criterio. El segundo criterio muy importante a considerar es que hay riesgos de trabajo que sí ocurren en el centro de trabajo mientras se está prestando el trabajo para el cual la persona fue contratada. Te voy a dar un ejemplo, un soldador puede estar haciendo su actividad, estar soldando algo, ¿no? Por ejemplo, y se accidenta, pero ese accidente tiene 2 tipos de variantes. Si el accidente fue plenamente por un accidente de trabajo, es decir, algo que no está relacionado con algún acto de inseguridad de la persona, se considera pues plenamente como riesgo de trabajo. Pero si está la persona en el lugar desarrollando su actividad y esta persona hizo algo, un acto inseguro como lo más conocido, que llevó a tener un accidente de trabajo, entonces el Seguro Social lo primero que va a hacer es por procedimiento mandarte el ST7. Pero en la descripción tú debes poner el trabajador no acató las reglas o cometió un acto inseguro en el cual se describe qué fue, pones todo tu desarrollo, si no es válido que pongas una hoja de desarrollo y si en tu centro de trabajo tienes médico que la firme también y todo, dando fe de que eso sucedió, que no estás mintiendo. Entonces, con esto el Seguro Social lo toma como su hoja de investigación y no te lo ponen como riesgo de trabajo. Te lo ponen como enfermedad general y al trabajador también lo pagan como enfermedad general. Entonces, es muy importante que durante el desarrollo del ST7 y la evolución de esto, pues se vayan poniendo las cosas como deben de ser. Ese es el segundo escenario. Perdón, y el tercer escenario, pues es una enfermedad de trabajo ya plena y literal, lo que es, por ejemplo, yéndome al ejemplo que puse del soldador, pues la persona está soldando y demás, está desarrollando su trabajo, pero por ejemplo, cuando soldan, hay un humo en particular que sale y si lo aspiran con el paso de los años, con exactitud, con el paso de los años se llega a dañar los pulmones. Eso es una enfermedad de trabajo. Es muy diferente a un accidente de trabajo. Entonces, la enfermedad de trabajo, pues plenamente no está considerada para que la sumes al riesgo de trabajo, pero sí como un factor de investigación de qué es lo que tienes que hacer para evitar enfermedades a consecuencia de desarrollar una actividad del desarrollo de trabajo, ¿sale? Y pues bueno, recuerda que todas las enfermedades de trabajo están consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Por otro lado,
pues bueno, la encomienda es que todo accidente se considera para la prima de riesgo. Esto tutelado en los artículos 41 al 46 de la ley del seguro social. A continuación, dándote un mayor preámbulo, vamos a ver, por ejemplo, lo que te decía del soldador. Aquí, como vemos, la persona está soldando, desarrollando una actividad, pero como puedes ver, no tiene nada o ningún instrumento de seguridad. No tiene la careta, no tiene los guantes, no tiene una mesa donde se pueda recargar para soldar, no tiene los zapatos adecuados para desarrollar la actividad. Y aquí mismo en la imagen podemos ver que después de la flama, no sé, la flama incandescente, pues bueno, está el humo. Este humo cuando lo aspira la persona es cuando le daña los pulmones. Entonces aquí podemos ver varias representaciones. Uno es, la persona está desarrollando una actividad sin ninguna protección. Esto, si la persona se llega a accidentar, lo primero que va a hacer el seguro por procedimiento, mandarte el ST7, lo cual pues es totalmente válido. En la contestación, pues bueno, se dice que la persona estaba desarrollando su actividad, pero violando el protocolo de seguridad para el desarrollo de su trabajo, si es que lo tuviera. Si no lo tuviera, pues tampoco se vale mentir porque la persona se va a defender diciendo pues que no es cierto, que sí tenía, que el patrón pues no da los artículos de seguridad necesarios. El Seguro Social no puede meterse a inspeccionar si sí lo das o no, pero lo que sí puede hacer es meter de tercer interesado a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría del Trabajo lo que va a hacer es inspeccionarte en condiciones generales de seguridad y higiene. Es lo que va a suceder. Entonces, lo más correcto pues es que proporciones tu equipo de seguridad para evitar riesgos de trabajo. Ahora, suponiendo que la persona tuviera todas las condiciones de seguridad, careta, guantes, ropa, zapatos, mesa y demás, y aún así hay un riesgo de trabajo porque la persona contestó el celular cuando estaba soldando, entonces aquí, aunque te lo califiquen como riesgo de trabajo, este no procede porque la persona cometió un acto inseguro y para eso hay un procedimiento administrativo. Te hablo mucho de esto porque el Seguro Social para los doctores de consulta o de urgencias tiene un documento que se llama Procedimiento Administrativo del Seguro Social. Este procedimiento administrativo del Seguro Social no es más que un manual, y este manual lo que dice es que si un doctor, estando en consultorio en urgencias, recibe una persona accidentada en un lugar de trabajo, tiene a bien de levantar el famoso ST7. Pero lo que dice también este manual es que el médico que levante el famoso ST7 tiene la obligación de ir al centro de trabajo o a donde se desarrolló el accidente e investigar cómo fue, por qué se dio y qué sucedió, y bajo ese criterio calificar y definir si sí lo consideran como ST7 o no y se considera enfermedad general. Eso es lo que dice el manual. En la vida real eso no sucede. La mayoría le da la buena fe cuando llega la persona accidentada, sea a consultorio o a urgencias, y extienden la ST7, le dan el famoso formato ST7 a la persona y le dicen a la persona que vaya con el patrón para que se lo llene, lo cual están violando su procedimiento administrativo. Porque este formato se supone que el doctor del Seguro Social tiene 24 horas para ir a la empresa a investigar y en conjunto llenarlo. Eso es lo que dice el procedimiento, pero no lo hacen así. Y luego, ¿qué sucede? Se lo dan a la persona y la persona no va ese día, va hasta el otro día. Y ese formato tiene una vigencia en respuesta de 24 horas. Si esto pasa de horario, es muy importante se ponga en el desarrollo de la descripción, ya casi hasta el final, que se recibe el formato tal día y tal hora, aunque el formato por esencia tiene una fecha y persona de cuándo se enteraron del accidente, quién lo está firmando y demás, es muy importante poner las fechas y sobre todo la hora, porque si se pasa de las 24 horas, en estricto sentido, pueden suceder dos cosas. Una,
que lo pague como enfermedad general, porque ya no tendría razón de ser el formato porque pasó de las 24 horas, que es otra defensa muy utilizada. Y la otra es que sí se lo hagan valer, pero como pasó de las horas, el seguro social lo que hace es que ya ni lo lee y lo da por hecho que es riesgo de trabajo, cuando no tendría razón de ser, si es que existe una plena justificación del mismo. Si no, pues sí, procede como tal, como riesgo de trabajo, y ya nada más quedaría a razón de ser de lo que diga el seguro social. Entonces, por eso es muy importante conocer cuáles son los tres escenarios de un riesgo de trabajo, cuál es el procedimiento y el mecanismo que el seguro social en estricto sentido debería de tener, pero que no sucede, y cuál es, cómo puedes actuar en la actualidad, ¿vale? Bueno, entrando un tema, un poquito, perdón, al tema del COVID, les platico, como todos sabemos, en el 2019 se desarrolló una pandemia a nivel mundial, donde le llamaron COVID-19. Ante esto, en el 2020, hubo un pequeño preámbulo al principio, porque salió un escrito del Seguro Social donde todos los casos de COVID-19 que se salieran dentro del centro de trabajo, es decir, una persona se había contagiado en el exterior, fue al centro de trabajo, ahí detectaron que tenía COVID, pero tuvo contacto con otras personas, ahí fue fuente, fue en tu centro de trabajo, aunque la primera persona se haya contagiado fue. Todos los casos que se hayan contagiado dentro de tu centro de trabajo los teníamos que informar en la prima de riesgo que se presentó en el 2021. Como casos de la vida real, ya han estado llegando multas, a pesar de que ha pasado un año de los centros de trabajo donde esto no lo reportaron. Y aparte de la multa, pues es toda la parte de determinación de diferencias desde el 2021 a la fecha. Entonces, ahí también, para que si no existe por ahora, pues ustedes vean, si no lo declararon en el 2021, pues bueno, siempre puede existir la autocorrección, o también siempre puede existir el riesgo de, pues puede que sí nos caigan, puede que no, ¿no? Y pues no pasaría nada. Pero si eres del criterio conservador, pues sí se te recomienda que de alguna manera pues lo tomes en cuenta y listo. Entonces, para esta declaración que vamos a presentar este año, que son de los casos 2022, en estricto sentido, ese mismo comunicado, y tocamos el tema, dice que se van a declarar hasta que la autoridad no lo declare como que ya no es pandemia, lo cual oficialmente no ha sucedido en México. Ha sucedido a nivel la Organización de la Salud en otros países y demás, donde ya se dice que se dejó de llamar pandemia para llamar endemia. O sea, llegó para quedarse y nunca se va a ir, ¿no? Nos cambió la vida a todos y ya nos tenemos que adaptar a ello. Entonces ya por eso se llama endemia, pero oficialmente en México no ha sucedido. Entonces, lo que te recomendamos ya en la vida real, y ya también con experiencia con el tema del COVID, es que en esta declaración ya quites los casos de COVID si tú fuiste una empresa que lo declaraste, y hagas tu declaración de la prima de riesgo tal cual como siempre se acostumbra, expresamente sobre riesgos de trabajo. Si tú fuiste una empresa que no los tomaste en cuenta, pues bueno, siempre está la versión de la autocorrección por ti mismo y tienes que pagar diferencias, es la condena. Y pues en el otro caso, como te lo decía, pues siempre está el 50-50. Te puede seguir así, puede que no te caigan si hasta el momento no lo han hecho, pero en experiencia ya le cayeron a 2, 3 empresas y ya les pasaron la condena de pago y la diferencia, ¿no? Bueno, entonces recuerda que como tal, en todo esto estamos hablando en materia del Seguro Social. El Seguro Social no tiene como tal la jurisdicción de irte a inspeccionar si es que verdaderamente los incorporaste o no. Ellos nada más te van a mandar una diferencia, y siempre, siempre, siempre es casi seguro que van de la mano con la Secretaría de Trabajo para que ellos inspeccionen.
quien tiene la facultad de inspeccionar condiciones generales de trabajo es la Secretaría como tal del Trabajo y no el Seguro Social. Entonces, como tal, lo que podemos plantear sobre el COVID-19 es que no se considera riesgo de trabajo, ya que es una enfermedad infecciosa a nivel mundial, no está tipificado plenamente en la ley del Seguro Social, simplemente fue un escrito por el Seguro Social que dijo que lo íbamos a hacer hasta que la autoridad dijera lo contrario. Se ha dicho a nivel internacional, pero no expresamente en México, y pues tampoco está plenamente reconocido en la ley federal de trabajo, ¿no? Entonces, como tal, en la ley federal de trabajo solamente existen accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. En la ley del Seguro Social, a todo le llaman riesgo de trabajo. Entonces, como tal, la recomendación es, si lo habías declarado y lo mantenías, pues ya mejor quítalo y ya no sucede nada, ¿no? Bueno, esto es por la parte del COVID. Ahora vamos a ver, me voy a cambiar de presentación. Probablemente se va a tardar unos pequeños segundos en cargar la presentación en tu computadora sobre la de riesgo de trabajo del Seguro Social. Espero que ya la estén viendo. Como tal, en la del Seguro Social, pues bueno, esta es la guía para presentar los riesgos de trabajo del 2023. Dándole una repasada rápidamente, pues bueno, recordemos que tenemos todo febrero para hacer la presentación de la prima de riesgos de trabajo, es decir, hasta el 28 de febrero. Como recomendación, hazla unos días antes, no la dejes hasta el 28, porque si se satura el escritorio virtual y no tienes acceso a última hora, pues bueno, tienes todavía, vamos a decirlo así de manera coloquial, tu colchón para presentarla en físico en la subdelegación. Si esto no sucediera y lo dejaras el último día y por alguna razón no pasa o hay mucha saturación en el escritorio virtual, recuerda que la fecha 1 de marzo, hasta ahorita no han dicho que van a dar prórroga y se considera extemporánea, te la reciben, pero ya va acompañado posteriormente de una multa por la presentación extemporánea, ¿sale? Pues bueno, como tal, esta es la guía del Seguro Social. Como ellos lo determinan es, pues tú en el famoso programa SUA, que todos conocemos, ahí ya fuiste alimentando las incapacidades por riesgos de trabajo. Entonces, realizar la prima de riesgo a través del SUA es, ellos lo llaman así, de manera muy sencilla con varios clics. Entonces, uno de ellos es ingresa a tu sistema SUA. El punto número 2, pues es que todos los riesgos del trabajo le estén registrados ante el programa este SUA y hayan sido pues debidamente declarados en su momento. Ahora, pueden existir errores de fecha de captura y demás, está bien. Si te das cuenta, corrígelos, porque la información que ahí se plasma, recuerda que esto genera una relación de casos y debe de ser expresa a lo que dice el Seguro Social. Cuando entres en el SUA, pues bueno, en el menú raíz, vete a la determinación de prima de riesgo de trabajo y obtención de reportes. Cuando te vas a obtención de reportes, te vas a reportes de riesgos de trabajo seleccionando el año fiscal 2022 que es al declarar ahorita en el 2023. El sistema te va a dar una relación de casos, conocemos los reportes del SUA, que es más o menos de esta manera. Y luego de eso te tienes que ir a la pantalla de menú raíz patrones, donde te vas a buscar con el registro patronal y después de encontrarte con el, pues bueno, con el registro patronal, ahí vas a tener tu famosa prima y tu reporte, ¿no? Que acá está abajo. Y este reporte es muy importante, desde aquí te lo están marcando, que son reportes que debes de tener también declarados en la Secretaría de Trabajo. Recuerda que todo accidente se reporta a la Secretaría del Trabajo y al inicio de la incapacidad y al fin de la incapacidad, todo debe estar declarado. Si no lo has hecho y no te han multado, esto sí es oficial. Si no lo has hecho y no te han multado, pues has corrido con suerte.
recuerda que eso es una norma que la Secretaría de Trabajo dijo que todo accidente de trabajo debe ser reportado ante ellos y no se hace físico, se hace solamente de manera virtual en la página de la Secretaría del Trabajo. ¿Sale? Con esto, ya que hayas seleccionado que tú eres el patrón al que vas a calcular tu prima de riesgo de trabajo, pues te vas al menú raíz determinación de prima de riesgo, al cálculo de días de trabajo. Recuerda que al meter el año y darle a calcular, se te van a poner los días cotizados de acuerdo a cómo pagaste cada año. Es muy importante que tengas bien toda la información, porque si tú de alguna manera tienes un respaldo de tu usuario aquí y por allá y tienes el desactualizado aquí, pero este lo tienes más actualizado, no te va a servir de mucho porque puede que te salga alguna diferencia en la determinación. Entonces, por eso es muy importante, siempre tengas en cuenta tomar actualizado el índice nacional de precios al consumidor, la tabla de recargos, el salario mínimo y pues bueno, ahora la UMA, ¿no? Cuando te sale este cálculo, pues te sale los días que se cotizaron por mes y ya te sale la aritmética que nosotros conocíamos en el Excel, ¿no? Cuando tengas esto, pues ya tal cual haces el cálculo de la prima de riesgo de trabajo en el mismo menú raíz en la sección de determinación de riesgo de trabajo. De hecho, el menú es muy amigable, te va llevando en el cálculo de la prima y vas seleccionando el registro patronal que vas a calcular. Una vez que lo tengas, pues se calcula como tal la prima de riesgo de trabajo en el formato que nosotros conocíamos en el Excel, pero pues acá ahora en formato ya del Seguro Social. Al momento de terminarla, pues te manda una pantalla de que el cálculo se hizo satisfactoriamente y ya nada más lo que quedaría es obtener como tal el archivo para presentar la prima de riesgo de trabajo a través de nuestro escritorio virtual. Recuerda que este archivo se guarda o lo debes de guardar en alguna carpeta con la extensión .dap. Es muy importante que lo guardes con esta extensión, que de hecho ya te lo da así el SUA, pero por favor, por ningún motivo lo vayas a cambiar, porque si lo cambias, ya no te lo aceptan en el escritorio virtual. Ahora, esto es para la obtención del cálculo y la determinación. Ya una vez que tengas tu archivito.dap, lo que tienes que hacer es irte al IMSS de tu empresa. Una vez que entras a la página del Seguro Social, pues recuerda irte al ITS, a la sección de ITSE. Y luego en el ITSE, pues metes los datos de manera natural para ingresar a tu portal del Seguro Social. Una vez que ingreses ahí, algunas veces sale el famoso error del Java, algunas veces sigue pasando, otras siempre. Y ya cuando entras al menú, pues te vas al tab SUA. Después de ahí ya es muy amigable toda la presentación. Te vas a registrar el archivo, que es solamente subir como tal el punto .dap y le metes el certificado y contraseña y al final solamente van a salir algunos datos de confirmación en el cual es extremadamente importante que tú aquí le pongas la palomita de que estés de acuerdo con lo que te está presentando la pantalla. Si tú aquí dices, no, el punto DAP no está bien, dale cancelar, regrésate al SUA y ejecuta el mismo procedimiento de calcula de nuevo la prima de riesgo, dale a obtener el archivo punto DAP, lo guardas y vuelves a ingresar al ITSE de manera muy sencilla, lo subes y lo presentas, pero antes es muy importante. Muchas personas, porque lo están haciendo rápido, tienen muchos que presentar, le ponen aceptar y enviar y no se dan cuenta que a lo mejor salió mal el nombre de la razón social o tiene el factor invertido. El factor de la prima nueva está en la anterior y la anterior en la nueva. Ese error es algo común, entonces ten mucho cuidado en eso. Y pues bueno, ya al final, ya cuando le hayas dado enviar, aquí mismo te lo dice, chécate los datos de el folio, imprime el acuse, siempre es muy importante imprimir los acuses ante el Seguro Social y te va a dar un acuse de esta manera. Este acuse con la cadena original que se muestra aquí abajo, pues tiene toda la validez como si te lo recibieran de manera presencial poniéndote un sello como tal, ¿sale? Me voy a cambiar de presentación. Probablemente se va a tardar unos pocos segundos en actualizar en tu pantalla. Y pues bueno, ya como tal, recordemos, ya una vez visto la guía de presentación, pues recuerda que
cualquier duda, inquietud que tenga, incluso que tenga la necesidad de tener el formato de defensa ante el PAS, que es el procedimiento administrativo de Seguro Social, y quieres que te lo facilitemos, pues con mucho gusto te lo podemos facilitar. Únicamente, pues tú ya llenas los datos de acuerdo a tus defensas que quieres hacer de los riesgos de trabajo que tengas y que no estés de acuerdo. Bueno, eso es todo el desarrollo de la presentación. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, donde mi compañera Andrea me va a ayudar a leer la pregunta, y si está en mis manos te la respondo. En caso de que no esté en mis manos, pues bueno, me la llevo y te la trato de contestar consultando a nuestros expertos durante el día de hoy o a más tarde el día de mañana. ¿Sale? Pues bueno, Andrea, ¿me ayudas en caso de que haya algún par de dudas, por favor? Claro que sí. Mira, ya tenemos varias preguntas aquí. Voy a empezar con Miguel Ángel Mejía, que nos pregunta primero. Si pasas al Oxxo, que está en la carretera donde pasas a tu casa y te accidentas, ¿aquí también aplica como accidente de riesgo de trabajo? Hola Miguel, ¿cómo estás? La respuesta es no, no aplica como accidente de trabajo porque ya tuviste una desviación. Literalmente es de tu casa al trabajo sin ninguna desviación, y del trabajo a tu casa sin ninguna desviación. Perfecto. Bueno, aquí también nos hizo varios comentarios, Miguel. El primero que nos comentó fue la enfermedad profesional, el IMSS te la pone como tipo de riesgo 3, pero sí suman para determinar tu prima de riesgo. Hola Miguel, nuevamente. Pues bueno, depende del tipo de riesgo y la particularidad que tenga la enfermedad. Hay algunas que sí, pero hay algunas que durante el desarrollo tienen un par de defensas donde no suman tal cual. Pero sí, tienes razón, hay algunas donde sí suman. Ok, siguiente pregunta. Si un empleado se accidentó en el mes de enero de 2023 y apenas fue al IMSS el 20 de febrero de 2023 y presenta su ST7, ¿sí procede aún el riesgo? Sí estarías en obligación de llenarla, y lo único es pues ser muy descriptivo con todo el detalle, aunque como ya pasó de 24 horas ya quedaría a criterio del IMSS considerarlo o no. En muchos casos sí lo consideran a pesar de las 24 horas, pero si nos acatamos plenamente al formato, este ya no tendría razón. Siguiente pregunta. Es de Noé. ¿Qué pasa si se tienen varios RP en diferentes partes del país y el ST tiene que ser enviado al representante legal que se encuentra en otro estado? Regularmente el ST7 lo puede firmar el registro patronal o el representante legal o el representante del el trabajador de confianza. Recuerda que ante la Ley Federal de Trabajo existen trabajadores que se tipifican como obreros, y los trabajadores de confianza, que son los administrativos. Si el representante legal, por decirte algo, tú estás en Querétaro y está en Tijuana, pues no necesariamente se lo tienes que mandar. Con cualquier trabajador de confianza figura como representante del trabajador ante la Ley Federal de Trabajo y Seguro Social, y con eso sería más que suficiente. Oye, Diego, ¿y qué pasa si el trabajador nunca reporta el formato ST7 en incapacidades? El Seguro Social te lo va a hacer informar en las cartas que luego llegan de manera física a tu centro de trabajo, y pues tú de ahí tienes la obligación de llenarlo y reportarlo, pero ya tú como patrón directamente al Seguro Social. Eso por un lado. Y en el otro, recuerda que a través del escritorio virtual constantemente hay que estar checándolo, porque ahí ya se autorizan el pago de algún par de incapacidades, y también ahí se registran las incapacidades que te da a conocer el Seguro Social. Entonces, si no te lo dan en físico el trabajador, por algún medio te lo va a hacer informar el Seguro Social. Ok, y por último, Noé nos pregunta que si podemos dar más detalles del formato PASS. Claro, es el formato de defensa para el procedimiento administrativo del Seguro Social. Con gusto te lo mandamos por correo. Nosotros tenemos el formato, que es como el escrito de defensa. Te lo mandamos junto con la presentación y la guía que aquí mostramos. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las ST9 cuando el IMSS no expide las altas médicas ST2? ¿Cómo saber hasta dónde se contabilizan los días? Y más cuando ya es diciembre del 2022. Esto para saber si los casos te los llevas al 2023 o se quedan en el 2022.
Esa es una muy buena pregunta. Lo que nos ha funcionado y así es mejor ir a la subdelegación y con un escrito que en la subdelegación te den el reporte de si ya terminó, te puedan facilitar copia del ST2 o bien que te diga que sigue en transcurso. Probablemente en la subdelegación te digan, algunos casos por experiencia sí no lo resuelven ahí y otros casos no sé por qué o a qué criterio tengan, pero te mandan a la clínica donde la persona pues ha sido atendida o donde le corresponde. Entonces, yo te recomiendo mejor que te acerques al Seguro Social y que ellos sean con un documento oficial quien te diga si este ya terminó y en qué fecha o si continúa. Y de esa manera, pues tú ya consideras en la prima de riesgo o lo dejas para el siguiente ejercicio. Ok, ahora vamos con Adrián Cancino. La prima de riesgo puede variar dependiendo de los días subsidiados o de los casos de riesgo de trabajo. Por los dos casos, por los dos varían. Ok, ahora vamos con Karina Ramírez. Si el accidente fue en diciembre de 2022, pero su alta se dio en enero de 2023, este caso se reporta para la determinación de RT 2023 presentada en febrero de 2024. Eh, híjole, si quieres lo revisamos bien para ver las fechas. En este sentido yo te diría sí, pero mejor hay que ver bien las fechas y qué tipo de accidente es. Si gustas en el correo que registraste, nada más ahí, Andrea, ayúdame a apuntarlo para hacer contacto con ella y de alguna manera pues apoyarle en esta duda. Ok, vamos con Aurora León. ¿Qué pasa con los RT que no cerraron los trabajadores y ya son baja? ¿Yo los debo considerar para el cálculo o qué procede? Yo te diría sí, considéralos, pero te va a hacer falta un dato muy importante. ¿Cuándo terminó el riesgo de trabajo? Con esta relación de casos que ya tienes identificados, acércate a tu delegación para que te den la fecha de terminación. Esta fecha de terminación, por ejemplo, te la dan fácilmente en la ventanilla que siempre es como de auditoría a patrones. Y se tardan un par de horas, ponle en lo que te dan la información, pero te la dan el mismo día que tú vas a consultarla. Pero yo te diría de manera conservadora, sí considéralos, pero primero obtén ese dato en la subdelegación. Súper. Nos preguntan, si tengo un riesgo de trabajo por 2 días y estoy con la prima más baja de 0,50, ¿me va a aumentar la prima de riesgo? Probablemente no te afecte así que te suman los puntos porcentuales, pero algún par de décimas sí. Eh, habría que hacer el ejercicio de cuánto headcount tienes, cuántos días cotizados y demás, pero no te pega así demasiado. Otra pregunta. En mi caso, estoy revisando el SUA para el cálculo de la prima. Sin embargo, no se tiene el registro de dos probables RT que sucedieron en el 2022. ¿Cómo o a dónde acudo para obtener esa información? En la subdelegación que te corresponde de primera instancia, ve y en el escrito que te van a pedir un escrito. Entonces, ve en la ventanilla 2 que regularmente es la de auditoría patrones, y con un escrito solamente solicitan la relación de fecha inicio-fin y la relación de días de los dos casos que tengas pendientes por registrar. Súper, siguiente. Si el IMSS no emitió incapacidad por el accidente, ¿cómo queda registrado en el reporte de la presentación? Te recomiendo que te acerques a la subdelegación. Nosotros podríamos suponer que probablemente si no expidió incapacidad, pues bueno, no hubo un seguimiento del trabajador, pero el riesgo como tal sigue abierto. Suponiendo que sigue abierto o suponiendo que lo cerraron y está fincado como riesgo de trabajo y a lo mejor no te lo han notificado. Pero para evitar cualquier multa y cualquier dato mal declarado ante el Seguro Social, mejor acércate a la subdelegación y obtén el dato. Ok, la empresa inició labores en junio del 2022. Si no se tuvieron accidentes, inicio con prima de riesgo 4,65. ¿Debo presentarla? No, acuérdate que las empresas en su primer año no declaran riesgos de trabajo. ¿Cuál es el tiempo de entrega para la ST7? De la entrega te la voy a contestar en dos sentidos. Del seguro social al trabajador es inmediato. Del trabajador a la empresa como está ahora operando o como, pues bueno, de alguna manera se trabaja en la actualidad, el formato dice 24 horas. Si un trabajador se lastimó el 16 de enero y hasta el día 13 de febrero se presenta al IMSS y nos presenta su RT, ¿es válido? Lo puedes llenar, o sea, yo te diría sí, llénalo porque la obligación de llenarlo no te la quitas de encima,
pero sí hazle saber en qué fecha el trabajador te lo está llevando para que se vence el plazo de las 24 horas para darle seguimiento. Ok, siguiente. ¿Qué pasa con las IPP que no se le entrega al trabajador? No lo hace llevar, pero el IMSS lo está reportando. Tómalo en cuenta, sí tómalas en cuenta. Si el Seguro Social no lo ha entregado o el trabajador no le ha dado seguimiento o la variante que tú le quieres poner, pero de alguna manera el IMSS ya te lo hizo saber, sí tómalo en cuenta. Si una incapacidad se concluyó como no riesgo de trabajo y en su momento se reportó la incapacidad como riesgo de trabajo, solo se elimina la app de SUA, para el nuevo cálculo se tiene que enviar esa actualización. Sí, es correcto lo que dijiste. Así justamente la tienes que hacer, la eliminas y solamente haces la corrección para la presentación. Seguimos. Buenos días. ¿Qué pasa si tengo a un trabajador que está en trámite de su pensión permanente parcial? No fue por riesgo de trabajo, sino por una enfermedad general. ¿Al final no afecta la prima de riesgo o sí? Esta no, porque todavía no ha terminado el trámite. Dependiendo cómo la califiquen, te afectará la siguiente declaración. E igual por contrario, si una incapacidad se capturó como enfermedad general, ¿se puede cambiar a riesgo de trabajo aunque solo fue incapacidad de un día? Es correcto. Si es riesgo de trabajo, sí, cámbiala. Lo más conservador es haz la corrección. Nos dice Janet que se perdió un poco cuando empezaste a explicar el procedimiento en SUA, cuando estabas compartiendo la pantalla de la carátula del patrón. Mencionaste que había que reportar algo, de lo contrario podríamos ser multados. Ay, reportar algo, si no podíamos ser multados. Híjoles, no lo recuerdo, pero lo que yo estaba diciendo cuando estaba presentando la guía es que la guía que sacó el Seguro Social, que se ve muy amigable el procedimiento, y ya lo hemos hecho, sí es muy amigable, para presentarlo a través de internet, es, pues bueno, tú te puedes confiar y hasta el día 28 presentarla, pero si por alguna razón la página está saturada, y no se puede enviar la información, entonces la segunda opción de presentar la prima de riesgo pues es acudir como anteriormente lo hacíamos y presentarla de manera física en el Seguro Social. Lo que yo comenté es, si es el día 28, ya últimas horas y no te deja porque la página tiene saturación o algo así, pues como está en el último día ya no vas a tener opción de presentarla en el Seguro Social y si la presentas con fecha primero sí te la aceptan, pero con una multa porque es extemporáneo. La recomendación fue preséntala en este par de días para que no te enfrentes a ninguna complejidad. En el caso de que lo enfrentes, pues tengas la opción de ir de manera presencial a la subdelegación. No sé si fue eso con exactitud. En la página del ITSE viene una parte de riesgo de trabajo terminados. La información que viene ahí está completa o se da solo la info que reportamos al SUA. No, en nuestra experiencia hay de los dos casos, ¿eh? Hay información que se alimenta del SUE que por alguna razón están ahí. Hay otros que sí, evidentemente el IMSS nos los informa a nosotros como patrones y a veces el trabajador no le da seguimiento o ni nos trae el ST7 y nada más se registraron un par de faltas o permisos sin goce, pero yo te diría sí considéralo. Muchas veces la relación de casos que viene ahí no viene con una fecha de terminación, imprímete esa lista y es donde hay que acudir a la subdelegación para obtener el dato de la fecha de terminación. Ok, el trabajador no entregó la calificación de riesgo. ¿Qué hago? Esto fue en el 2022. Hay que ir a la subdelegación para ver si lo terminaron de calificar como riesgo de trabajo o como enfermedad general y también para que tengas la fecha de terminación. En escritorio virtual tengo incapacidad de RT, pero yo no la tengo registrado. ¿Cómo saber a quién corresponde? Porque la que tengo es enfermedad general. Si es de enfermedad general, probablemente solamente sea para pago, no como tal de riesgo de trabajo. Pero si no te sale la información completa, de igual manera hay que ir a la subdelegación. Si solo cuento con ST2 y no viene calificada y no tengo el ST7 con la calificación, ¿qué procedería en este? De igual manera, hay que ir a la subdelegación o a la clínica correspondiente de la persona para obtener la fecha inicial de la incapacidad. ¿Cuántos años debo reportar cuando un trabajador llegó a tener pérdida de una parte de su dedo? En el mismo formato de la incapacidad viene ahí cuánto es el tiempo que tienes que reportarlo como riesgos de trabajo. Dependiendo la lesión, es también los años que te dan. Entonces,
hay que ver el documento que expidieron cuando le dieron la incapacidad permanente. ¿Acercarse a la delegación tiene que ser necesariamente con el representante legal? No necesariamente si el representante legal te da como una carta poder donde tú puedes realizar ese trámite. ¿Dónde puedo checar el plazo de las 24 horas para la entrega de la ST7? Vienen en el mismo formato de la ST7 y en un manual donde ahorita no lo tengo para presentarlo, pero lo adjuntamos en el envío de la presentación de la guía, del formato de defensa y adjuntando esta defensa de las 24 horas. ¿Cuál es la versión de SUA vigente para la declaración? Ay, es así, me parece que es la 7.6, algo, me parece que es la 7.6. No tengo el dato tal cual así de la última actualización, pero en la página del Seguro Social ahí viene la última actualización del SUA. ¿Riesgos en trayecto también se reportan en la prima de riesgo? No, los riesgos del trayecto no los considera. ¿Cómo se obtiene la acreditación de la STPS para poder bajar un punto del factor de riesgo? Ahí sí tienes que ver los riesgos de trabajo que tú le declaras a la STPS. Te van a ir pidiendo por cada riesgo de declaración prácticamente un plan de acción a datos generales. Con ese avance después tú te puedes ir a la Secretaría de Trabajo y solicitar una inspección extraordinaria porque tú la estás solicitando y se llama así, inspección extraordinaria en condiciones de trabajo. Y la Secretaría de Trabajo va, te inspecciona y solamente de esa manera es cuando te empieza a decir que estás haciendo en estricto sentido las cosas en materia de seguridad de manera correcta. En otro sentido, no lo hay. Y si tú dejas que la Secretaría del Trabajo por alguna razón te inspeccione hasta que ellos le den la vuelta, siempre vas a mantener algún par de casos abiertos, aunque tú los tengas cerrado plenamente en el sistema, solamente porque la Secretaría del Trabajo no ha hecho su inspección para cerrarlos. ¿Puedo declarar el riesgo de trabajo ante la STPS todavía? Si es del 2022, sí, hazlo, pero antes de que presentes tu prima de riesgo. Después de que presentes tu prima de riesgo, híjoles, yo ya no te lo recomendaría. Bueno, aquí nos están confirmando que la nueva versión del SUA es la 3.6.2. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les queremos agradecer a todos su participación en este webinar. De igual manera, si hubo preguntas que no publicaron aquí en el chat, con gusto me las pueden escribir a mi correo que es andrea.gutierrez@biopipayroll.com.mx y con gusto les ayudamos. También les recuerdo que esta presentación se las vamos a enviar a sus correos con los que se inscribieron en este webinar y la grabación estará disponible el día de mañana para que también la puedan compartir con sus colaboradores. Yo le quiero agradecer el tiempo que nos brindó Diego para este webinar y pues muchas gracias, Diego. Y recuerden que en BioP Payroll pues somos expertos en maquila de nómina y nos vemos pronto en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta la próxima.